Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su programa de entrevistas de Enfoque. Gracias a usted por acompañarnos en este martes 14 de julio. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarles que esta mañana estaremos hablando acerca de economía en el país y para ello pues nos encontramos con un experto en el tema. Estoy hablando del economista César Villalona. Así que a nuestro invitado desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Excelente. Y para entrar de lleno con nuestro espacio de entrevista, quisiera conocer su lectura acerca de cómo considera usted la situación actual de la economía en el país. Bueno, hay, digamos, varios enfoques sobre esto. Si lo vemos desde el punto de vista de la población, sigue habiendo una queja por el problema de los precios y el empleo. Se refleja en las encuestas. Sí. Por ejemplo, la última encuesta de la UCA dice que el 71% de la población ve mal la situación económica, desde el punto de vista de las personas. Individual. Y las dos variables son esas, todo caro y falta de empleo. También se habla de la salud, que tiene que ver con el mismo tema, y están saliendo otros temas como la vivienda, que ya hay quejas, y el tema del agua. ¿Las encuestas también reflejan un incremento de la pobreza? La encuesta de hogares del 25, si la comparamos con la del 19, esta es la última, refleja un aumento de la pobreza extrema, que es la carencia de alimentos, porque hay dos tipos de pobreza. Una persona o una familia está en pobreza extrema cuando con sus ingresos no consume los 22 productos de la canasta básica, y en el campo son 15, 22 en el área urbana. Si no consume eso, entonces está en pobreza extrema. Esa pasó del 4% de los hogares en el 19 a un poco más de 7 en el 25, y en el área rural de 5 a 10, ahí ha aumentado más. La otra pobreza es la relativa, esa no ha crecido. Lo que ha pasado, la relativa es la familia que consume los alimentos, pero le faltan otras cosas. Tiene una vivienda que no es digna, no tiene energía, el problema del agua o el transporte, los servicios. Esa ha disminuido, porque gente pasó de pobreza relativa a pobreza extrema. Ese es el fenómeno que se está dando en el país. Cuando mencionamos el tema de la canasta básica, sabemos de que hay un encarecimiento para poder suplir las necesidades de tener todos estos alimentos en casa. ¿Está acorde los precios de los productos de la canasta básica con el salario que se recibe? No, el salario mínimo en el país está en 408. En el área urbana, comercio y servicios es el más alto. Bueno, hay otro en construcción que es un poquito más alto. Y los más pequeños están en el campo. Uno anda en 270 y pico y otros apenas superan los 300. Y la canasta básica alimentaria, si la multiplicamos por 2 para llegar al costo de la vida, que es el concepto que debemos utilizar, porque una cosa son los alimentos y otra cosa es el costo de la vida, que incluye alimentos, más vivienda, vestuario y servicios básicos, salud, educación, agua, etc. Ese costo de la vida en el área urbana está en más de $500, anda como por 525. Y en el área rural se aproxima a 400. Está como entre 95, porque hay menos alimentos en el cálculo. Entonces ningún salario alcanza el costo de la vida. Incluso el salario promedio del país apenas anda como por los $460. Y en el caso de las mujeres, como en 410. No cubre. Y las pensiones, que es otra fuente de ingresos, son peores. El 80% están cerca de la mínima, que está en 304. Lo que ayuda a la gente es la remesa, que son ya casi 10.000 millones de dólares. Ha habido un incremento para el tema de las remesas. El año pasado aumentaron en 1.502 millones de dólares. ¿Podría deberse a factores internacionales, como ya lo hemos leído anteriormente, por las nuevas iniciativas del presidente Donald Trump? Sí, en Estados Unidos el año pasado pusieron un impuesto de 1%, se hablaba de 5, después de 3,5, finalmente fue 1, y la gente se apresuró a mandar. Pero también la política de expulsión de migrantes. Este incremento se dio en todos los países, de Centroamérica, República Dominicana, México. Pero también porque aquí la emigración está aumentando. Según la encuesta de hogares, aquí vivimos 330.000 personas menos que en el 19. Para el tema de la migración y todas estas cuestiones, sabemos también que se han implementado diversos programas de migración laboral. ¿Está equilibrando esta temática? No, porque la migración está aumentando. Te comentaba, vivíamos 6.700.000 y pico, según la encuesta de hogares del 19. Y según la última, 6.300.000 y pico. ¿Qué quiere decir eso? Que la población salvadoreña disminuya. No es por nacimiento, ni es por asesinatos.
es un problema migratorio. Pero la mayoría de la gente que se va a Estados Unidos no tiene un empleo fijo, sino que la gente... Temporales. Temporales, o vive de lo que pueda. Trabajan en construcción, en el sector agropecuario. Hay otra gente que sí tiene empleo, otros están protegidos por el TPS, que es viejo. Pero no te puede absorber el mercado de Estados Unidos a darle empleo formal a 300.000 personas, 350.000, yo creo que cerca de 400.000 que se han ido en estos años. Entonces, allá están ubicadas como pueden. Por eso la política antimigrante de expulsión encuentra a toda esta gente sin papeles legales, etcétera. Este es un problema. Para este caso, César, sabemos también que de los migrantes retornados al país están siendo atendidos con diferentes programas. Sabemos de que las personas cuando están en Estados Unidos se acostumbran a un estilo de vida totalmente diferente, mejores salarios, mejores condiciones de vida. ¿Qué sucede cuando estas personas regresan acá al país, ya sea porque haya sido deportada o por cualquier problema? ¿Puede reincorporarse nuevamente como que nada? Yo creo que la mayoría no. Aquí existen programas, incluso habían oficinas en el aeropuerto de los años 90, yo lo recuerdo, para atender a los emigrantes, para darle apoyo, buscarle. Yo creo que la mayoría de la gente no puede reinsertarse aquí de buena manera. No quiero decir aunque hayan programas. Aunque hayan programas, porque el problema es que este país no genera empleo, no genera suficiente empleo. Nosotros vivimos en un país, y esto no es nuevo, con una economía que aun cuando crece, no genera suficiente empleo formal. Incluso ha disminuido. Según la encuesta de hogares del 19, el 65% de la población trabajaba en lo que le llaman sector informal. Es decir, empresas donde no cotiza la seguridad social, vendiendo en la calle, en un micronegocio. Pero hoy estamos en un punto 70. donde van a pasar a la formalidad. Hoy es el 70%. ¿Es correcto eso? No, bien? Hoy es el 70%. Según la encuesta del 25, lo que vive en el sector informal. Es decir, que está disminuyendo el porcentaje de empleados formales y está aumentando la informalidad. Esto es un problema de generación de empleo. Solo este gobierno ha despedido más de 30.000 personas. En las maquilas se han perdido más de 40.000 empleos desde el año 2022 para acá. En el sector industrial se perdieron en el año 2025, según la Asociación Salvadoreña de Industriales, 10.000 empleos. Crecen algunos sectores. En el campo se han perdido más de 70.000. Tú comparas el empleo del campo y pasó de 570.000 y pico, de 470.000 y pico de personas a 402.000. Hoy son 402.000 la población ocupada. El campo va en disminución. Claro, una parte de esa población se va, otras viene a la ciudad o ve cómo vive ahí en el área semiurbana. Entonces hay sectores que están perdiendo empleo. Ahora se está generando empleo en el sistema financiero, pero ese no es un empleo para una persona que no tiene un buen nivel educativo o una persona expulsada de Estados Unidos. En el sistema bancario hay como 20.000 empleos nuevos. Y también en el sector construcción han crecido como 30.000. El resto de sectores no crecen y otros disminuyen. En la industria disminuye, en el agro disminuye. Entonces hay un problema. Una persona que regresa de Estados Unidos, no quiero decir que no pueda conseguir empleo. Hay gente incluso que puede montar a tu negocio, pero no creo que la generalidad no tiene mucha posibilidad. Muy bien. En los siguientes bloques me gustaría abordar acerca del tema ambiental y empresarial, pero vamos a retomar lo que le estaba comentando acerca de la nueva iniciativa que está de poder pasar empleados de la informalidad a la formalidad, que se dice de que van a tener mayores prestaciones bancarias para poder impulsar sus negocios. ¿Está bien esta iniciativa? Bueno, como iniciativa no está mal. Lo que habría que ver es su implementación, porque tenemos años escuchando de programas de inserción laboral, políticas de generación de empleo, incluso políticas de generación de empleo para la juventud. Todos estos años hemos vivido eso. El problema es que el sector privado no genera empleo. Y el sector público no es el que puede emplear a esta población. Y la gran empresa de este país, lo que esté sacando el dinero. Por ejemplo, Calleja, en vez de invertir $1.000 millones aquí, lo invirtió en Colombia para comprar una cadena de supermercados. Porque el mercado interno es muy chiquito. Esta economía no puede tener una gran expansión. No crece el medio circulante. La demanda interna no crece. Los salarios son muy bajos. Entonces hay una cantidad de dinero que tiene el sector empresarial que si lo invierte
genera sobreproducción y lo que hacen es fugar capitales. Aquí sale un montón de dinero para inversión en otros países. Tú viajas a cualquier país de Centroamérica y te vas a topar con los almacenes de aquí, con los bancos de aquí, con los centros comerciales de aquí, con Metrocentro. Entonces, esto tiene mucho tiempo y no hay una política de creación de demanda, de generación de demanda interna. Y como estamos dolarizados, el medio circulante apenas crece 5 o 6%. En Costa Rica, por ejemplo, el dinero que circula se multiplica en 10 años y en Nicaragua aquí se multiplica en 18. Por eso este es el último país en inversión extranjera de Centroamérica desde el año 2006. Ya tenemos vamos para 21 años, siendo el último y cada vez más lejos del resto. ¿Y cuando vemos otras empresas instaladas acá en El Salvador? Sí, se instalan algunas, no es que no haya ninguna, pero es muy poquita. Y ya este año cayó en el primer trimestre 40% la inversión extranjera. ¿En qué se está invirtiendo más? Aquí, sí, fundamentalmente el comercio importador, los negocios rentables, lo que le está yendo muy bien. Las importaciones han crecido 60% entre el 19 y el 25. El sistema bancario, la ganancia de los bancos ha aumentado 87%. Solo este año, hasta mayo, 12%. Las AFP, cuyas ganancias pasaron de 17 millones en el 2022, viene la ley en el 23, y suben a 31. Luego, en el 24 a 36, en el 25 a 40, y este año ya van en 20, en apenas 4 meses, va a llegar a 60. Un aumento muy considerable. Sí, el otro negocio que le está yendo muy bien es el de la construcción, que hay proyectos de construcción en camino. El sector construcción creció 22%. Entonces los empresarios de la construcción, los importadores, los vinculados al sistema financiero, en este caso banca y AFP, fondos de pensión, también los seguros, son los que están en su mejor momento. Si nos enfocamos en el caso de construcción, ¿los proyectos habitacionales que se están realizando están beneficiando a la población? No, porque no son viviendas de carácter popular. Según Casalco, la Cámara de la Construcción, en el país hay un déficit de vivienda de entre 400.000 y 500.000. No sé por qué dan un rango tan distinto, ¿verdad? Okay. Porque decir entre 400.000 y 500.000 es mucho. Quedémonos con 400.000, que es el más pequeño. Eso quiere decir que si pone 4 personas por familia, 1.600.000 personas necesitan vivienda digna, 400.000 familias. Pero eso no quiere decir que si se construye un apartamento de 35 pisos, una torre de apartamento de 35 pisos en Santa Elena, se va a resolver el problema habitacional, porque esa población no demanda un apartamento de $500,000. Entonces los proyectos habitacionales que se están haciendo son para ricos, para sectores medios adinerados y para salvadoreños que viven en el exterior, que vienen al país y pueden comprar. Y eso es para reventa. Y aprobaron una ley que permite que las empresas que hagan torres de apartamentos de 35 pisos no paguen impuestos, ni sobre su ganancia. Si compran cemento o el cemento que compran en la varilla, etcétera, no paga IVA. Si traen una maquinaria del exterior no pagan arancel y no le pagan al municipio. Ok, pero eso no ataca el déficit, porque el déficit significa, se ataca, mejor dicho, creando viviendas populares. Y el Ministerio de Vivienda tiene un presupuesto de $14 millones, era de 18, se lo bajaron a 14, de los cuales 12 se van en salario y en compra de bienes y servicios. O sea que ese ministerio puede hacer en un año entre 40 y 50 viviendas. No tiene. Pero esos sectores están contribuyendo al crecimiento del Producto Interno Bruto del país. El sector construcción de residenciales y torres de apartamentos. Ese sí. Y en el sector turismo. Okay, es decir, hoteles, etcétera. Pero una persona no va a ¿quién va a comprar un apartamento de 300.000 o $500,000 en una torre, en una zona residencial? Eso no tiene sentido. Eso lo puede comprar alguien que ya tiene una vivienda de lujo. Hay gente que puede tener 2 viviendas, 10, que son muy ricos. Pero el problema del déficit se ataca con viviendas populares. Hay una propuesta de una diputada, la diputada de Vamos, de que se legislara para que la banca, para que el sector construcción, construyera por ley viviendas populares, no solo edificios de apartamentos para los millonarios, ni campos de golf, ni residenciales para el turismo, hoteles, si lo quiere hacer que lo haga, pero que
que pueda construir viviendas populares. El sector como parte de responsabilidad social también. Sí, el sector privado, imagínate. Eso es un reconocimiento de que el Estado no lo hace. Muy bien, César, a pesar de que tiene un Ministerio de Vivienda. Muy bien, me gustaría seguir abordando este tema luego de la pausa comercial, ¿le parece? Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, amigos televidentes, no sin antes recordarle a usted que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted, amigo televidente, por continuar con nosotros y buen provecho si a esta hora de la mañana, pues usted ya se encuentra disfrutando de su bendecido desayuno. Esta mañana estamos hablando acerca de economía en el país y nos acompaña un experto en el tema, estoy hablando de César Villalona, con quien en el bloque anterior estábamos conversando acerca de cómo observa la lectura que él tiene acerca del crecimiento económico del país y tocamos un punto muy importante acerca del tema empresarial. Va de la mano el desarrollo empresarial con el cuidado ambiental, retomando el tema habitacional. Bueno, mira, ahí hay otro problema, ese es un problema grave del país. Han entregado más de 5.000 permisos ambientales para proyectos de construcción y para empresas en general. La mayoría sin estudio de impacto. Acaba de salir una información, es pública, de que la obra que quieren hacer ahí en el Espino no contó con estudio ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente reveló que nunca recibió el estudio. Esto te da una muestra de que esas construcciones se están haciendo sin protección del medio ambiente. No es que no hayan inversiones en infraestructura, tiene que haber, pero está ese problema. Mucha deforestación, la propia miseria en el campo provoca deforestación. Están haciendo el caso del viaducto de Los Chorros. Esto es una cosa terrible, porque ahí todo eso es un centro abajo, arqueológico y agua. Y todo ese proyecto que hay ahí, que se aprobó por ahí, ¿cómo se llamaba? Que es para los grandes empresarios de la construcción, que está por ahí, por la Constitución, por esa zona, el Valle del Ángel. Son proyectos que tienen un impacto muy fuerte porque afectan los mantos acuíferos. En un país donde tenemos un problema de agua tan grave que aquí hay un corte de agua cada 15 días. En este gobierno, ¿tú sabes cuántos cortes de agua van? 178. Cuando tú divides eso entre las semanas, el tiempo transcurrido es uno cada 15 días. El 60% del agua de Anda se pierde, según los estudios. Tenemos una calamidad con el tema del agua. Tenemos un problema de vivienda. ¿Todavía existe la falta de acceso de agua para la población? Eso es enorme en los sectores populares. A algunos no le llega y a otros le llega, pero no de manera permanente. Y cortes permanentes en sectores medios. O sea, en Santa Tecla, no estoy hablando de la barriada. En la barriada no tienen que hacer corte, porque en muchos de esos lugares ni siquiera llega. Entonces, el problema ambiental, un hacinamiento tremendo, un parque vehicular enorme. Tenemos un crecimiento del parque vehicular, ahí de eso se deriva muchísimo tráfico. Sí, que también es desde hace tiempo, o sea, no estamos hablando solo de este gobierno. La mayoría de las empresas no le dan tratamiento a los desechos sólidos, líquidos y gaseosos. Yo conozco un estudio aquí del área metropolitana de San Salvador, donde el 80% de las empresas no le dan tratamiento y por ley deben darle tratamiento. Entonces, no existe una cultura de educación. Sabemos también de que el reciclaje debería ser parte tanto de las empresas como a manera individual en cada hogar. Sí, ese es un problema. No se cumple. Ese es un problema. Hay gente que separa la basura, pero cuando llega el camión la junta. Exacto. O sea,
Y mucho desalojo de comunidades que se están dando para proyectos como la cárcel de Tecoluca, como ahora un relleno sanitario en la comunidad de Angulo, que va a tener un impacto terrible en la población. Ya están contaminando ríos. Aquí hay muchos problemas con el tema ambiental es muy delicado y va de la mano con el agua. Y repercute en la salud, porque el sistema de salud está en deterioro. Nosotros estamos en un país donde la economía que está creciendo, la economía tiene 19 sectores y el año pasado crecieron fuerte 2, construcción 22 y el sistema financiero 7 y transporte como 4. El resto crecimiento de 2, de 1, de comunicación de 1, agricultura estancamiento, industria caída y 4 servicios tasa negativa, enseñanza, salud, la seguridad social y agua y saneamiento. Tasa negativa, caída de la producción de servicios, porque en la economía se producen bienes y se producen servicios. En el país se producen más servicios que bienes. Más servicios que bienes. La producción de servicios anda por el 72% y 28% es la base material, que es la industria, el sector agropecuario y el sector construcción. Y la minería, pero aquí la minería no tiene peso en la producción nacional. El PIB industrial era el 16% del PIB nacional, del Producto Interno Bruto Nacional, y hoy es el 13%, entre el 19 y el 25%. El agrícola era el 5,1%, ahora es el 4,4%, o sea, retroceden. Y construcción pasa de alrededor de 5 a 7. Cuando tú sumas los tres, te da 26, 27 por ahí, te da. Y el resto es servicios. El tema de exportaciones, según datos que se reflejan a través de redes sociales, de informes noticiosos, refleja que hemos crecido en algunos sectores en el tema de exportación. Sí, las exportaciones han tenido variación. En el año 2020 cayeron, que era el año de la pandemia. En el 21 se recuperaron. 22, 23, 24 tuvieron tasa negativa. Pero esto tiene mucho que ver con el problema de Estados Unidos y la problemática internacional. El país al que más le vende El Salvador es Estados Unidos, más o menos el 40%, 38, 40%. Por el tema de aranceles que bajó también. Y porque en Estados Unidos, según Coexport, la Cámara de Exportación de aquí, están priorizando la comida y eso a la ropa, porque tampoco es que la gente se va a morir si no cambia la ropa. Y la industria textil nuestra ha crecido o sea, ahí, para exportar. Para exportar la maquila. Entonces la maquila tienen caída de la exportación, incluso en el 25, llevan una caída como de 6%. Y eso se refleja entonces en una caída de las exportaciones. El año pasado se recuperaron, crecieron alrededor de 5%. Este año van como en un 3%, no es una tasa de crecimiento buena. Crecen algunos sectores, otros caen. Por ejemplo, están aumentando las exportaciones fuera de Centroamérica. Caen las que van a Centroamérica, caen las que van a Estados Unidos, varía según el sector. Le está yendo un poco bien ahorita el café, un poquito, no mucho. Las maquilas siguen mal, el azúcar no le está yendo muy bien. Las exportaciones de azúcar han bajado con respecto. Pero sí tenemos una buena producción a nivel nacional, ¿verdad? Sí, de azúcar. Sí, el azúcar. Para el consumo prácticamente. El 65% del azúcar se vende aquí y el 35% se exporta. Y a Estados Unidos se exporta de ese 35 como un 15 y el resto va al resto del mercado. Por cierto, una parte iba a China y ahora las exportaciones a China, que llegaron a 86 millones en el año 2018, fue el tope. El año pasado llegaron a 40 y pico, están cayendo. Parece que hay problemas con la cuota azucarera, porque fundamentalmente era azúcar y café y otros productos son como 40, pero en esos dos se concentraba más del 90. Pero el azúcar no es que esté en crisis, pero no está en expansión. Tuvo una expansión muy grande en estos años. Pero crecen mucho más las importaciones. El fenómeno es las importaciones. Exacto, el tema de las importaciones quisiera relacionarlo siempre con el tema de la agricultura. Siempre seguimos dependiendo de importar productos que precisamente acá se pudiesen cosechar. Sí, esa dependencia no es nueva, pero ha crecido. En el año 2024, en julio, cuando estaban altos los precios, ¿te acuerdas? Que el costo de la vida subió mucho. Que Bukele dio una rueda de prensa donde dijo que íbamos a avanzar hacia la soberanía alimentaria.
Eso lo dijo y creó los agromercados. Agromercados. ¿Están funcionando al 100% los agromercados? Los agromercados están moviendo alrededor de 20 millones de dólares, pero la producción agrícola del país son 1.600. Si tú quitas lo que se exporta y lo que no se vende, que quede en inventario, digamos que la producción sea 1.000 millones, eso no tiene, es un 2%. Ok, pero son importaciones. Los agromercados no es producción local. Entonces, lejos. ¿Se importan también? Es importación. Okay. Es importación. Y dijo que iba a quitar aranceles. Si quita arancel, entonces no avanza hacia la soberanía alimentaria, sino hacia la dependencia. Por cierto, no lo puede quitar porque no existen. O sea, los productos agropecuarios no tienen arancel. Los de Centroamérica, que es de donde vienen, por el protocolo de Guatemala de 1995, y no vienen tampoco de México, con el que hay TLC, ni de Estados Unidos, pero él dijo eso, que le iba a quitar arancel. Es decir, lo contrario. Y el año pasado cerró con un incremento de 13% las importaciones de alimentos. Y este año ya va en 8%. El dato que yo tengo es hasta mayo. Y en el caso de los granos básicos va en 11%. Fruta como 6%, verduras, frutas 4%, verduras 6%. Es decir, se sigue aumentando la importación. Y la producción agropecuaria disminuyó menos 0,7% en el primer trimestre, ya está el PIB. Es decir, entre enero y marzo el Producto Interno Bruto Agropecuario cayó menos 0,7%, o sea, una disminución. Pero hasta mayo, que es el dato, lo doy más allá de marzo, las importaciones de alimentos agropecuarios han aumentado 11%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se está sustituyendo producción nacional por importaciones. Lejos de avanzar hacia la soberanía, avanzamos hacia la dependencia. El agro está muy mal. Mira, salió el censo agropecuario, 109.000 vacas menos que en el año 2019. La producción de arroz está desapareciendo. Pasó de más de 600.000 quintales a 70.000 y pico. La de maíz, en el año cosecha 2019-2020, fue 19 millones de quintales. En el país se consumen 21. Y en el año 2024-25, 11 millones de quintales, un poquito menos. Y la de frijol, el consumo nacional es 2.4 y llegó a menos de 1 millón. Estoy hablando del año cosecha que terminó. ¿Y las proyecciones para esta cosecha, teniendo en cuenta los fenómenos climáticos, el fenómeno del Niño, el cambio climático en sí, cómo se observa? Lo que están diciendo las organizaciones campesinas, porque yo no conozco proyección del gobierno, es que el déficit se va a incrementar porque está este problema de la sequía. Es lo más probable. Pero además esto tiene que ver con que el gobierno le ha quitado programas de apoyo al agro. Este gobierno cerró 5 programas que venían desde el gobierno de Funes. Agricultura familiar, acuicultura familiar en municipios de pobreza extrema, desarrollo rural, amanecer rural y desarrollo agropecuario. 5. No eran, el más grande era agricultura familiar. Y el paquete agrícola, que era la entrega de semillas, fertilizantes, $150, ahora dan una 75. De 75. Y están más caros los insumos y la mitad del dinero. Entonces, y fomenta importación. Y quita programas de apoyo al agro y monta unos agromercados que no le compran a los productores nacionales. Aquí se está sustituyendo, y por eso se ha perdido desempleo en el campo, que te comenté, de 70.000. Me gustaría hablar acerca también de que ya los jóvenes ya no están trabajando en el campo, pero luego de la pausa comercial. Amigos televidentes, no nos cambien, nos vamos nuevamente a pausa comercial y como siempre recordarle a usted, si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y esta mañana estamos hablando diferentes temas de coyuntura del país y exactamente de economía. Para ello me encuentro muy bien acompañada del economista César Villalona y hablábamos en el bloque anterior acerca de varios puntos importantes de cómo está la agricultura en el país y quisiera abordar un tema de que no es nuevo, ya se dice de que hay muchas personas, muchos jóvenes que ya no les llama la atención poder trabajar en el campo. Sí, hay un problema de relevo generacional que ya tiene tiempo. ¿A qué se debe estas inconsistencias? A la poca rentabilidad del sector agropecuario.
Es decir, Y mucha demanda laboral. En el sentido de trabajos exhaustos, de sol a sol, largas jornadas de trabajo. los peores salarios mínimos, los peores ingresos, los mayores niveles de pobreza en el país están en el área rural, falta de apoyo del gobierno. Pero yo diría que no es tan nuevo. Hay un problema de que el hijo o la hija de un campesino no quiere ser campesino. Entonces hay un fenómeno de migración hacia la ciudad y hacia el exterior. Y por eso ha disminuido también el empleo. Pero hay un problema de que no hay rentabilidad. De igual manera, considero de que alguien que está sembrando se le hace muy difícil también poder brindar un sueldo acorde al trabajo si tiene que esperar que la cosecha produzca, que sean buenos ingresos. En el caso de los que contratan, porque también hay familia campesina, en el campo 200.000 personas tienen que arrendar tierra para trabajar. Okay. Y que, por cierto, el arrendamiento ha crecido. ¿Y caro? 42%. Sí. Y cuando tienes riego, un poquito más el crecimiento. Y si entramos en este periodo de sequía, me imagino que tiene que incrementar los costos para poder hacer los riegos. La urea se ha incrementado, el costo de la urea, el sulfato de amonio más de 150%, entre el 19 y el 25. Y la tierra, el alquiler, todo eso está encarecido, los costos. Y los ingresos no son suficientemente buenos, si están cayendo incluso la cosecha, la producción. Entonces, ¿qué estímulo hay para la actividad agrícola? Y el gobierno no te da apoyo, el gobierno fomenta importación, no hay crédito, el 1% del crédito de la banca va al sector agropecuario, de cada $100 que presta el sistema bancario, uno va al agro, y al consumo, a la gente, para que compre la tarjeta de crédito, va el 30%, y al comercio va como un 35%, para la actividad comercial, que es fundamentalmente importación. Entonces el campo tiene problemas de tierra, problema de crédito, acceso a crédito, falta de apoyo gubernamental, costos altos, bajo rendimiento, los ingresos son malos. Entonces hay un problema ahí. Y para las mujeres también es otro problema, que tienen menos participación en la toma de decisiones, incluso en la cooperativa a la que forman parte, generalmente cargos inferiores, con doble jornada. La actividad agropecuaria es muy complicada y se nota un descenso con los mismos datos del gobierno, una baja de la producción y menos mano de obra. Entonces, pero hay mucha mano de obra que está siendo exportada. Se van del país mucha gente, claro, mucha gente se va del país. Con mejores salarios. En Estados Unidos se ubican, consiguen como pueda vivir la gente y manda remesa. Al gobierno le conviene y a los grandes empresarios, porque se quita presión social. Esa persona ya no vive aquí, ya no está buscando empleo. Es una persona que tal vez ni expresa de contento en nada, porque ya no vive aquí. Se fue para Estados Unidos, manda remesa. Y los que reciben la remesa compran. Quienes reciben la remesa compran. ¿Dónde compran? Bueno, en un mercado, donde sea. En una farmacia. El dinero fluye, va a los bancos y los bancos se lo prestan a los importadores. Las remesas regresan a Estados Unidos y de allá viene el maíz, de allá viene el producto. O se van para otro país y vienen los productos. Sin esa remesa este país se hunde. Superaron las exportaciones en el año 2020. El año 2020, por primera vez en la historia, la entrada de dólares por remesa fue superior a las exportaciones. Y desde entonces se están separando cada vez más. Ya el año pasado llegaron casi a 1.000 millones. Por cierto, esas remesas este año no van a crecer en 1.500, 2 millones. Van a crecer, pero más o menos 400. O sea que es un año, no es caída, pero es crecimiento menor. Porque el año pasado hubo un sobreesfuerzo, por lo que vimos. Pero ya estamos viendo los datos hasta mayo. Y el crecimiento se ha aligerado. Eso es peligroso, porque esas remesas son las que dan capacidad de consumo, para que no se desplome el consumo, y capacidad de importación, de maquinaria, de materia prima. Imagínate, la factura petrolera aquí anda por los 2.000 millones de dólares. Eso se financia con los dólares que entran por remesa, porque todo el dinero circula en la economía, termina en los bancos, y los bancos lo prestan a los importadores, de manera que esas remesas financian importaciones, financian importación de maquinaria, de petróleo o de derivados del petróleo, de vehículos. Entonces, para que esta economía funcione, las remesas tienen que crecer, y para que las remesas crezcan, tiene que irse la gente. El Salvador pasó de ser un país hace tiempo exportador de café a ser un país
exportador de personas. Las remesas superaron las exportaciones, no, pero superaron la de café ya en los años finales de la guerra, en un país que era cafetalero. Entonces este es un fenómeno que viene de lejos, pero cada vez es como más precaria la situación. Muy bien, ya pasando del tema de las remesas, de la agricultura, quisiera abordar otro tema muy importante que hemos visto muchísimo de qué hablar, el tema de las pensiones y por supuesto el cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No se están cumpliendo. El acuerdo con el fondo era que en febrero de este año, primero era en junio del año pasado, en julio, pero luego en febrero de este año había que presentar una reforma al sistema de pensión. Bueno, estamos en julio y no hay reforma. Yo creo que el FMI está permitiendo que el gobierno viole el acuerdo por razones políticas, porque la reforma que va a hacer el gobierno, si es que la hace, yo me imagino que la hará después de las elecciones de febrero, va a ser negativa, porque lo que van es a subir la edad de jubilación y posiblemente la cotización sobre la mano de obra, posiblemente. No va a ser una reforma para resolver los dos problemas humanos del sistema, porque el sistema de pensión tiene una problemática humana y otra financiera. La humana es que la mayoría de las pensiones son bajas, están cerca de la mínima, que es 304, el 80 andan cerca de ahí. Y la cobertura, solo cotiza el 27% de la población económicamente activa y de ese 27, un 10 no se va a jubilar, porque no cumple los dos requisitos. De 60 años los hombres de edad, las mujeres 55 y 25 cotizados, de manera que la mayoría está excluida del sistema. La reforma no va a tocar eso, porque eso tiene que ver con un tema de salario, tiene que ver con un tema de generación de empleo, del mercado laboral, empleo formal, eso es complicado, y tiene que ver con un problema del cálculo de las pensiones. Tendríamos que pasar a un sistema público que elimina las AFP, la ganancia, para poder tener una mejoría en la pensión y mejorar el cálculo y hacer otra cosa. Y una reforma fiscal que le dé al gobierno más recursos y comience a pagar la deuda, etc. El problema que quiere enfrentar el gobierno es el financiero. Y el financiero consiste en que el Estado le debe a las AFP el 70% del dinero que ellas tienen. A las AFP no, digamos. El dinero es de la gente, pero mencioné la AFP porque lo administran. De cada $100 que está en el fondo de pensión, 70 no están ahí, sino que lo agarró el gobierno y lo debe. El resto está prestado al sector privado y tienen otro fondo para pagar pensión. Y cada vez crece más la deuda. Fíjate que cuando se firmó el acuerdo con el FMI en diciembre del 24, esa deuda con el fondo de pensiones estaba un poquito por encima de los 10.000 millones. Hoy está en 11.500 con el último dato de mayo. Este año ya han agarrado de ahí más de 300 millones. Todos los meses el gobierno agarra 47 prestado, el Instituto Salvadoreño de Pensión, supuestamente para pagar pensión del sistema público, del Seguro Social y del INPE, que hay 80.000 personas que hay que pagarle pensión. Esas instituciones, el INPE fue cerrado y el Seguro Social no tiene prácticamente cotizante. Y para pagarle el complemento al que le sale por debajo de la mínima y otro complemento que le dan a un grupo que le dicen los optados. No quiero entrar en tecnicismo, pero es para resolver el problema, pero el gobierno está agarrando más de la cuenta. Eso se resuelve con 400 millones y está agarrando más de 600. El año pasado más de 700. De manera que están agarrando de las AFP dinero para otra cosa, que no es lo que dice la ley. Y me llama la atención lo siguiente. En enero se aprobó la quincena 25. ¿Te acuerdas que dieron una quincena? Sí. En ese mes agarraron 92 millones de las AFP. Que ya en 2027 va a ser de ley. Ajá, cuando hay 47 millones, en ese mes se dispara a 92. ¿De dónde salió ese aumento salarial? En el sector público, porque en el sector privado no era obligatorio, era opcional. Pero para 2027 sí es Sí, obligatorio. Correcto, pero entonces eso se pagó, creo yo, hay indicios, para utilizar mejor esta palabra, de que fue con préstamo de las AFP. Y eso viola la ley porque las AFP le pueden prestar al Instituto Salvadoreño de Pensiones a cambio de certificado de obligación previsional, papeles legales que le da el instituto, pero para enfrentar pagos del Estado relacionados con el tema de pensión, que son lo que te dije, las pensiones a los jubilados y jubiladas del Seguro Social y el INPE
el antiguo sistema público, complemento de la mínima y un complemento que le dan a un grupo de pensionados. Esto es tremendo, la deuda es creciente y el Fondo Monetario dijo que este año se acababa la cuenta individual, porque la gente que cotiza, no sé si tú cotizas, si tú cotizaras en una AFP, digamos que en este mes de julio a ti te van a descontar de tu salario más la aportación patronal, digamos que eso de $100, suponiendo, la AFP agarra 10, tu dinero baja a 90 y esto te lo dividen en dos cuentas, la individual 60% y una que es para un fondo solidario, una cuenta solidaria que es para cuando a ti se te acabe la pensión que te va a salir de aquí, te la siguen dando de acá, si tú vives más de 20 años. Ok, entonces esta se va a acabar este año y la otra se acaba en el 29, según el estudio actuarial que publicó el Banco Central el año pasado. Por eso el FMI le está diciendo al gobierno haga una reforma, porque va a llegar un momento donde se van a acabar los fondos. ¿Están haciendo un estudio para presentar estas reformas donde de verdad se beneficia a la población? El estudio fue el actuarial, que te da una proyección de la población y cómo va a evolucionar el sistema. Y los resultados son negativos. 70% del dinero está prestado al gobierno y el gobierno no paga, porque el gobierno solo agarra pero no paga el Estado. Es decir, desde el año 2007 las AFP le prestan al Estado para pagar pensión del sistema público, etc. Pero es a partir del 23 cuando el Estado no paga, solo pide prestado. 23, 24, 25 y 26. Según este gobierno, van a comenzar a pagar el año que viene. Es decir, que no solo las AFP van a prestar, sino que van a comenzar por la deuda acumulada a pagar intereses y amortización, según el gobierno. Ok, pero ya debe el 70. Antes había un límite, no podía llegar a deber más del 45. Ahora agarran sin límite y no pagan, de manera que no hay rendimiento para la gente. La cuenta de la gente, porque si el dinero que tú tienes en una AFP lo prestan y el que lo recibió no paga intereses ni amortización, ¿cómo crece tu cuenta? Claro, otra parte está prestada al sector privado, que sí paga, pero es en minoría. Bien, entonces, estas cuentas, según el estudio actuarial, se van a acabar. Y el año que viene, si el gobierno paga, tiene que conseguir $700 millones. Solo en el 27. Ese dinero no existe. ¿De dónde lo vas a sacar? Y lo que se menciona acerca de las reservas con el Bitcoin, ¿podría nivelar estos gastos? Bueno, si vende los Bitcoin que tiene hoy, de acuerdo al precio que tiene el Bitcoin, consigue como 500 millones, pero ya gastó más de 700 en comprar Bitcoin. Aquel que compraron, le regalaron a la gente $30 por persona. Individual, sí. Los cajeros, etcétera. En este momento habría pérdidas porque el precio del Bitcoin ha bajado. Entonces, el Estado los vende, digamos que lo haga el año que viene, los vende y paga una parte de los 700 millones, pero con pérdida. Y una pérdida de fondos del pueblo, porque han estado comprando Bitcoin con dinero público, que es de la población, de los impuestos que paga la gente. Pero además no alcanza ni para pagar en el 27, pero además tiene que seguir pagando en el 28. Esa deuda está a 30 y 50 años. La de antes del 17 es a 30 años y del 17 para acá es a 50. De manera que en el 28 hay que volver a pagar, en el 29. O sea, necesitan un ingreso permanente. No es vender un activo digital y salir de paso. Igual puede vender una empresa, puede vender la CEL. Ok, privatiza la CEL, la vende y consigue 500 millones. Pero después que es como que tú vendas un carro y pague, pero ya después que tiene que volver a pagar, ya no tienes el carro, no lo puedes volver a vender. Entonces la venta de activos, que son privatizaciones, te dan un ingreso que no es permanente, ¿verdad? El ingreso permanente es el del IVA, el de la renta, los impuestos. Ese es el permanente. Es como tu salario, es permanente. Pero vender una casa para salir de un problema, o vender una estufa o una refrigeradora, ok. El Bitcoin es un activo digital. Yo no sé si el gobierno tiene esa cantidad de Bitcoin. Yo estoy dando el dato de acuerdo a lo que dice el gobierno. Entonces, el Fondo Monetario también le preocupa el Bitcoin porque le está ocasionando pérdida al Estado. Arriesga fondos públicos. Y lo que quiere el fondo es que el Estado garantice el pago de la deuda. Que por cierto, esa deuda
estaba en 32.000 y pico de millones de dólares en diciembre del 24 cuando se firmó el acuerdo, 92% del PIB, y en este momento está en 36.800 y pico de millones. O sea, ha crecido como en 2.500, 92% del PIB, no baja. O sea que está la misma problemática del 24, con el agravante de un montón de despidos, de recorte en salud, de cierre de 50 unidades de salud, 72 escuelas, porque han aplicado un programa de recorte de gasto. El presupuesto de este año es 800 millones de dólares menos que el del 24. Hay menos dinero para todos los ministerios, casi, menos dos. Defensa y turismo, y la Cancillería. Muy bien. Relaciones exteriores. Al regresar de pausa comercial, César, me gustaría hablar acerca de que estamos a un par de meses ya de las elecciones y cómo está influyendo esto en temas económicos del país. Nos vamos a pausa comercial, no nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso, gracias a usted por continuar con nosotros y hemos llegado al final de su espacio de entrevistas y para aprovechar nuestro invitado, el economista César Villalona, queremos hablar acerca de, ya estamos a un par de meses de las elecciones de 2027. ¿Están influyendo estos temas en parte de la economía del país? Bueno, sí, el gobierno no quiere tomar ciertas medidas que están en el acuerdo con el FMI porque son negativas y le pueden afectar electoralmente. Una de ellas es la de pensión. De manera que están vinculados los temas. Aguantemos el programa. Hay un incumplimiento. Y no solo en el tema de pensión. Hay incumplimiento en el tema de transparencia y anticorrupción. Porque hay 7 medidas que tiene que tomar. Tiene que aplicar la ley LACAP. Tiene que dar los nombres de todas las personas y empresas que le venden al Estado. Eso no está. Entre otras cosas, vender la billetera digital. O sea, deshacerse. Y el gobierno dice que sigue comprando Bitcoin. Entonces, no ha querido aplicar el programa, pero por otro lado, uno no ve que la problemática económica que expresa la gente afecte al gobierno. Es decir, el 71% de la población te dice que la economía está mal, que no hay empleo, ok, pero la mayoría de la población dice que va a votar por Bukele. Entonces, como que no le afecta a él, de acuerdo a las encuestas de la UCA, de la prensa gráfica, para citar esas dos, él mantiene una alta popularidad y uno lo que ve es una crisis de la oposición política partidaria y de los partidos en general. Es decir, aquí hay una descomposición de los partidos políticos. ¿Están presentando candidatos idóneos, César? Saltándonos es que yo lo que creo es que las candidaturas no van a influir. El pueblo salvadoreño parece que tiene una decisión de darle la continuidad a este gobierno, como que va a un tercer chance, de acuerdo a esa información, pero además uno lo siente, aunque no haya encuesta, porque él no está desgastado. Entonces la encuesta de la UCA le da una buena nota, le da nota al Ejecutivo, habla mal de las alcaldías, la gente no quiere saber de las alcaldías, ok, de las alcaldías no, de los consejos municipales, hay una nota mala, de un poquito más de 5, pero el Ejecutivo está bien. Entonces, da la impresión de que va bien, pero el 60% no cree en partido. Este es un dato importante. El 60% no tiene confianza en partido, pero de los que tienen confianza, que son un 40%, el 35% confía en Nuevas Ideas. Y el otro 5% está repartido en todo lo demás, incluyendo los aliados de Nuevas Ideas, como Gana. 3.2 creen en la oposición. ¿Cuál es la oposición? O por lo menos lo que se llama oposición. Arena, FMLN y Vamos. 3.2 de confianza. Es decir, que si las elecciones fueran hoy y esas encuestas atinaran, la de la UCA suponiendo, eso quiere decir que es una debacle. El partido de gobierno va a arrasar, aunque no esté bien visto, pero la gente le da el apoyo por Bukele. Incluso el 67% dice que Nuevas Ideas debe seguir gobernando y un 4% dice que debería gobernar un partido de oposición. De manera que, y yo no sé si esa percepción va a cambiar de aquí a febrero. Porque quien tiene estrategia es el régimen. Este régimen tiene una estrategia de 20 componentes y la oposición tiene una crisis orgánica, moral, de entendimiento de la realidad, de liderazgo. Entonces, me da la impresión que esa problemática económica no va a tener un impacto electoral negativo para el régimen.
Muy No bien. estoy diciendo lo que yo quiero, sino Ok. lo que yo veo. César, quiero agradecer el hecho de habernos acompañado esta mañana y poder abordar diferentes temas de gran importancia para la población salvadoreña y esperamos compartir nuevamente con usted. Gracias a ti por la invitación. Y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Lo esperamos en una próxima emisión acá en su espacio de entrevistas de Enfoque.